Muchas gracias, Marta. Damos ahora paso a Nuria Gregory Flor. De formación y vocación interdisciplinar, su experiencia se sitúa en el cruce entre el ámbito sanitario, el académico, dentro de los estudios ciencia, tecnología y sociedad, la antropología, el campo de los estudios de género y salud y diversidad corporal y sexual y el activismo LGTBI. En el ámbito de la salud, como enfermera, ha trabajado en diferentes áreas clínicas. En la actualidad, en atención primaria del Departamento de Salud del Clínic en Valencia. Es doctora en antropología y estudios de género por la Universidad de Valencia. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación al Ministerio de Igualdad y disculpadme por leer, pero como había una publicación posterior, pues ya me he lanzado y también así acortamos los tiempos y disculpadme si me da un ataque de tos porque estoy con las secuelas de una gripe. Bueno, esperemos que no. Bien, pues nada, un poco todo lo que se ha dicho me ha servido estupendamente para que tenga continuidad, pero es verdad que estamos ante un momento muy relevante por el tema de visibilizar, relevante y histórico, visibilizar las intersexualidades desde personas intersexuales, pero también en lo que refiere a un cambio de abordaje en las intersexualidades en el ámbito médico y su regulación a través de leyes de carácter autonómico y estatal, ¿no? Como parte de políticas LGTBI. Como momento emergente también creo que es un momento crítico porque, bueno, hay una euforia, ¿no?, por lo que conlleva la visibilidad y bueno, es lo que ha comentado Gabriel, ruptura del ciclo del estigma, del tabú, del silencio, del aislamiento, de la soledad, de la culpa y finalmente la reparación histórica que supone todo esto. Y por otro lado, estamos ante un momento crítico y delicado de aumento de la exotización, sensacionalismo y desinformación con respecto al tema, tanto mediática como política. Es un momento complejo y es un tema lleno de matices, más de las esperadas, diría, para quienes un día legislaron la I dentro de políticas LGTBI. Pero es cierto que para ayudar y garantizar derechos de las personas intersexuales se requiere la máxima responsabilidad y un conocimiento profundo sobre el tema, de manera que no sirven fórmulas ni rápidas ni aproximaciones simplistas. Es importante, como habéis dicho todo el mundo, atender a la heterogeneidad de experiencias y las situaciones de salud y médicas de partida, pero también a la diversidad de demandas, expectativas, por parte de las personas y colectivos implicados que muchas veces tienen diferencias muy alejadas. Para empezar, por ejemplo, incluso a quienes incluimos de esa etiqueta de intersexuales. Bueno, diré que desde los más de 10 años, del 2000 al 16, que hice trabajo de campo con personas, familias, profesionales médicos que viven y trabajan cerca de esta realidad, pude entender el sentido estratégico de una categoría aglutinadora, llámese intersex, DSD, lo que sea, lo que se decida, pero precisamente para unir esfuerzos y demandas, porque más allá de distancias fisiológicas, cromosómicas, hormonales, gonadales, de las propias necesidades de salud, entre, por ejemplo, una mujer kencia, una con hiperplasia suprarrenal en forma clásica, una con síndrome de Swyer, un hombre con hiperspadias, un hombre con síndrome de Klinefelter, pues hay trayectorias o encontraba elementos comunes en los relatos, quizás eso que ha dicho Gabriel de descriptores, de experiencias o biográficos. Se repetían experiencias de ocultación por la condición, como habéis dicho, lo que llamó la historiadora de la ciencia las políticas de ocultamiento, porque se creía en aquella época que dando mucha información sobre este tema, sobre el tema de la condición original, sobre el proceso se confundiría y se complicaría la comprensión de género de la familia. De manera que dentro de las familias la comunicación estaba caracterizada por la evasión y por el miedo. No me voy a detener en este tema porque es una cuestión que se va a trabajar y se ha trabajado mucho, pero bueno, coincidían malas experiencias médicas, ese lenguaje estigmatizador, por ejemplo, por parte de profesionales que hablaban a una mujer de que le iban a reducir el falo o que por tener unos cromosomas XY le decían que en realidad era un hombre. Habían esas experiencias traumáticas también de las reiteradas exhibiciones necesarias delante de números, como era el caso exótico, delante de numerosos equipos médicos y de residentes, por problemas iatrogénicos derivados de todas las intervenciones y, bueno, y también por el propio dolor, cicatrices, pérdida de sensibilidad genital, dificultades en la función sexual, en la apariencia, por ejemplo, de genitales no deseada, también en los peregrinajes sanitarios buscando equipos de expertos que tuvieran algo de idea en este tema y muchas más cosas, incluso esos
problemas o riesgos psicosociales de una percepción permanente de incertidumbre y riesgo, por unas gónadas que podrían desarrollar un cáncer, por unos tratamientos de hormonas, tratamiento hormonal sustitutorio, que podrían tener unos efectos secundarios, que si un cáncer de mama, que si osteoporosis, una serie de problemas y, bueno, todo lo que tiene que ver, que tendría que ver con el ámbito relacional, emocional, íntimo, se ocupará Yolanda en la siguiente ponencia. La cuestión es que es cierto que desde los años 90, a nivel internacional y en la última década, en el Estado español hemos asistido a una reparación histórica de la dignidad de muchas personas que se reivindicaron la intersexualidad como una identidad personal y política y desarrollaron un movimiento de defensa de derechos exigiendo una reforma sanitaria. Personas de todo el mundo que se reapropiaban de la etiqueta intersex mientras la comunidad científica la borraba detrás del acrónimo DSD o trastornos de la diferenciación sexual desde ese Consenso de Chicago de 2006, y las nuevas voces de la intersexualidad, digamos que como que se distanciaban o se emancipaban de la protección médica, posicionándose críticamente ante nomenclaturas o ese lenguaje patologizador que, por cierto, cambiaba la idea de trastornos por la de variaciones o desarrollo sexual diferente. También ante esas revisiones, ante las intervenciones cosméticas, esas que se realizan no por cuestiones propias de salud, sino anticipándose a un potencial rechazo social. Este colectivo ponía en valor la diversidad sexual y corporal, la comunicación sobre la condición intersexual en términos positivos y, de alguna manera, al emanciparse y poner el acento en el aprendizaje psicosocial y dentro del marco de derechos humanos, integridad corporal, autonomía, autodeterminación, el pediatra endocrinólogo Gerard Conway le llamó a este vibrante movimiento de defensa, decía que transformaba un enfoque tecnocéntrico en uno de bienestar. Durante este tiempo, en nuestros hospitales y profesionales de referencia tomaron nota de estas demandas y aseguran que el viejo paradigma tecnocéntrico comenzó a sustituirse por uno nuevo, éticamente informado y centrado en el paciente. Entre las premisas de ese nuevo modelo, pues, se incluía la información completa y honesta a padres, madres, pacientes, fomentar el apoyo entre iguales, derivando a grupos de apoyo y realizar estudios longitudinales para conocer a largo plazo la calidad de vida, satisfacción de las personas atendidas. También limitar esas cirugías tempranas en la medida de lo posible. Bueno, pues esta propuesta definitiva se basaba en un modelo holístico que ofrece atención integral y biopsicosocial con ayuda de equipos médicos multidisciplinares y que ofrecen una atención centrada en el paciente. Hoy me parece relevante detenernos en las implicaciones de esta propuesta porque, a mi parecer, ¿no?, depende de ello el que todo pueda avanzar desde la sensatez, la seriedad y con la colaboración de todos los sectores médicos y sociales, porque este plano médico es de primer orden y es el orden de referencia y de partida. Bueno, pues empecemos por la propuesta de atención centrada en el paciente. Esto significaría, en síntesis, organizar la atención de la salud pensando en las pacientes más que en quienes la facilitan. Según este modelo, la experiencia sería el valor más estimado y el eje sobre el que pivotan las decisiones clínicas. De ahí que se hable de pacientes expertos. Hoy ya están las pacientes incluidas en grupos de trabajo y artículos científicos. También en proyectos de investigación internacionales, como el COSACTION DCD-NET, el ENDO-RN, que pretenden establecer consensos sobre el qué hacer y el cómo, desarrollando estándares internacionales de cuidado a partir de registros de información cada vez más amplios, como el DSD Registry, el PINMIR Catch Registry. Y la idea es que se promete incorporar demandas y puntos de vista de pacientes, al igual que se hará con el tema de los CESUR cuando se desarrollen. Bueno, dicho esto, yo me dirijo a las profesionales y los profesionales que nos están siguiendo hoy, ¿no? Y yo les preguntaría si en estos equipos caben todo tipo de pacientes, si caben quienes contradicen nuestras indicaciones, quienes reclaman y exigen, quienes forman parte del activismo LGTBI, si caben dentro de esos grupos pacientes insatisfechas, se les llama a veces radicales, que plantean posturas desmedicalizadas. Y, por último,
quienes están en los consejos, ¿dónde están sus aportaciones? ¿En qué parte del consenso? Mencioné anteriormente que desde finales de los 90 y a través de ambiciosas actualizaciones en forma de consensos internacionales, que son básicamente estos tres, 2006, 2016 y 2018, se argumenta la necesidad de esos estudios a largo plazo para conocer esa calidad de vida, salud física y psicosexual, satisfacción de las personas atendidas. No sabemos si el objetivo se ha cumplido, pero sí es cierto que se han multiplicado las publicaciones sobre el tema. Sin embargo, si buceamos en la evidencia científica publicada, nos encontramos en un terreno pantanoso. Por un lado, en lo que refiere a cuestiones de legitimidad epistémica. Lo voy a decir de otro modo. No todos los conocimientos valen lo mismo. Y en la jerarquía de conocimientos, los biomédicos se colocan bastante por arriba de los psicosociales y además no entran en diálogo. Por otro lado, sobre qué conocimientos llegan a las revistas de mayor impacto y, por lo tanto, son las que se tendrán en cuenta para cambiar la práctica. Quienes no se mueven dentro de estos circuitos ni disponen de financiación para publicar en determinadas revistas tampoco nunca podrán participar de este diálogo. Tampoco quienes incluso no utilicen nomenclatura estandarizada de ese lenguaje controlado que se llama MESTER, donde el término intersex estaría en desuso. Siguiendo con esta reflexión, comprobamos que los estudios que cuentan se han realizado dentro del ámbito clínico, con métodos que implican la medición y uso de cuestionarios e instrumentos validados que difícilmente podrían recoger la complejidad de experiencias, identidades, deseos y su dimensión cambiante, y tampoco permiten evaluar atributos subjetivos que integran constructos más amplios, libres de estereotipos, sesgos de género, etarios, etc. La evidencia que hoy disponemos utiliza escalas de calidad de vida, de evaluación de la función y satisfacción sexual, en las que persiste una vinculación entre genitales y funcionamiento heterosexual o coitocéntrico, además de un modelo de rendimiento mecánico y cuántico que tiende a medir genitales, coitos u orgasmos. Deberíamos aceptar que los instrumentos de la medicina hoy son insuficientes como herramienta de evaluación o están sesgados para medir experiencias completas y cambiantes. Pues bien, si atendemos a esta escasa presencia psicosocial o a la necesidad de incluirla, basta con recurrir a un viejo concepto todavía vigente de la OMS del 46, que nos recordaba que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que se refiere a una entidad biopsicosocial. Ese psicosocial que refiere a experiencias de personas. En antropología trabajamos desde técnicas cualitativas, por ejemplo, que utilizan el trabajo de campo, la observación participante. Y fijaos, analizamos la tensión entre lo que la gente dice que hace y lo que realmente hace, que no siempre es lo mismo. Eso significa que, conscientes o no, difícilmente contestaremos a la realidad sobre nuestra sexualidad si es insatisfactoria, sí, o ni siquiera podemos reconocerlo, si disociamos o si el cuestionario que se nos pasa nada tiene que ver con nuestra realidad. Este conocimiento pues no es reconocido ni como conocimiento de segunda. Entonces, bueno, de alguna manera, no solo este conocimiento psicosocial, sino el que genera los propios colectivos de pacientes o activistas, bueno, pues no son tenidos en cuenta precisamente por los referentes de equipos multidisciplinares que son quienes orientan en primera línea a familias. Bueno, por ello mi propuesta es visibilizar a la jerarquía y reparar la desventaja. Una verdadera atención centrada en el paciente supone poner en valor las experiencias vividas por las personas y abordar cuestiones como el bienestar emocional, las relaciones, la comunicación, las experiencias con la gestión sanitaria, las experiencias relacionadas con el cuerpo, el género, la sexualidad, con metodologías y personas expertas que no siempre trabajan dentro de centros hospitalarios. Supondría, por ejemplo, crear figuras como el Patient Navigator, o en nuestro contexto se llama más parecido a algo así como, yo en mi ámbito son las enfermeras gestoras de casos, ¿no?, que ayudarían a guiar y acompañar familias en ese laberinto de consultas, pero también cuando se enfrentan al diagnóstico para ponerles en contacto con colectivos de pacientes, activistas, incluso con oficinas de atención a la diversidad donde se les dé otro tipo de información. En la misma línea de lo planteado, otra de las fórmulas reiteradas, ¿no?, sería esta idea del equipo multidisciplinar.
Hablamos de un equipo multidisciplinar, ya se ha dicho, normalmente está liderado por pediatría endocrinológica o por cirugía pediátrica. Luego va seguido de urología, genetistas, ginecología, todo ello dentro del ámbito hospitalario. Veis que también entran pues, trabajo social, psicología. En cualquier caso, aquí tenemos varias buenas prácticas de ello. Tenemos ahí también a Agustín Bonifacio del Hospital Sant Joan de Déu, trabajador social, lugares donde tenemos buenas prácticas, ¿no? Y en la mesa de intervención que tenemos aquí. Pero bueno, en cualquier caso, se trata de un equipo clínico donde la intervención de ese trabajo social o psicología es puramente anecdótica y en el caso de realizarse, se realiza con un modelo de interconsulta que ofrece una atención puntual, que individualiza los problemas y que en ningún caso lo conecta con la experiencia o contexto social y cultural normativo y restrictivo en términos de género. Se presupone que este equipo multidisciplinar puede abarcar holísticamente la salud de esta población y sabemos que esto no es así. Muchas veces, además, he puesto como ejemplo a colegas médicos una reflexión como el caso, por ejemplo, en que los cirujanos que lideran la atención y el asesoramiento de familias se permiten hacer recomendaciones sobre la necesidad de cirugías para prevenir el rechazo social, para que encuentren el amor, la pareja, la felicidad. Siempre planteo que yo, como enfermera o antropóloga, jamás se me ocurriría plantearle a un cirujano qué tipo de intervención quirúrgica debería realizar para que le quedara mejor una sutura o que no hubiera sangrado, por ejemplo. Sin embargo, se repiten asesoramientos psicológicos y sociales por parte de profesionales que no tienen competencias culturales o psicosociales, ni de género, ni de diversidad, ni formación psicológica en cuestiones como estigma o trauma. Y no quiero sobrecargar al colectivo médico con más competencias, pero sí lanzo de nuevo esa necesidad de incorporar buenas prácticas, ampliar la atención médica fuera de centros y hospitales. Y, de hecho, es una realidad que muchas familias y personas adultas solo han encontrado atención psicosocial cuando se han desvinculado de servicios médicos por diferentes motivos y llegan a colectivos de apoyo, asociaciones y a diferentes oficinas de atención a la diversidad. Con lo dicho, vuelvo a esta diapositiva y os pregunto, yo que trabajo en el ámbito médico y me peleo todos los días con esto, ¿creéis que estos conceptos, atención holística, integral, biopsicosocial, multidisciplinar, han alcanzado la práctica real? ¿O no son más que meros eufemismos o lugares comunes que del uso y abuso se han vaciado de contenido? Bueno, hoy nos dicen los centros de referencia que se han dejado de realizar cirugías precoces innecesarias en menores por el desarrollo de las políticas y leyes autonómicas que las prohíben, las cirugías de genitales. Quienes nos movemos en redes de personas intersexuales sabemos que esto no es de todo cierto ni en la mayoría de casos. Es verdad que la cirugía infantil no se presenta hoy como algo rutinario o inevitable y que se plantean enfoques individualizados. Aún así, un estudio multicéntrico muy reciente de Estados Unidos, es verdad, decía que el 96% de madres y de padres optan por cirugías normalizadoras de sus criaturas cuando aparecen genitales atípicos. Estoy convencida de que en nuestro país, cuando la sanidad es pública y que además todos los procesos de nacimiento están medicalizados, el porcentaje no va a ser menor. De hecho, tenemos publicaciones recientes de uno de los hospitales de referencia en el Estado español, ¿no?, que llegan a decir, bueno, aparte de utilizar el término de falo, ¿no?, para intervenciones normalmente en niñas, hablan de que la cirugía feminizante de genitales externos ha de ser precoz, antes de los 2 años, para permitir relaciones sexuales, evitar la estigmatización por anatomía atípica y permitir el desarrollo como individuo y ser social. De manera que los consensos internacionales no han logrado limitar la cirugía genital infantil. Se siguen justificando procedimientos innecesarios con evidencia insuficiente, ya que no se han realizado estudios, investigación longitudinal hasta hoy de forma metódica, ni se han dado oportunidades de realizar investigación comparativa con grupos sin cirugía. Tampoco se ha hecho un seguimiento metódico de niños normalizados y muchos de los seguimientos han sido a corto plazo, exámenes anatómicos o con estos cuestionarios limitados o sesgados que hemos hablado. Tampoco se han realizado investigación de cohortes suficientemente significativas para recomendar esas cirugías de forma taxativa o para evaluar el daño social de un clítoris más grande
o el de un niño que se siente al orinar, por ejemplo, en hipospadias. Otra de las cuestiones más graves que perdura en la atención médica a las intersexualidades se trata... Se me oye raro, ¿no? De repente. Sí. Se refiere a la vigilancia de género. La vigilancia de género sobre la identidad, el comportamiento y la expresión de género, deseo, orientación sexual. Fijaos que las mujeres, históricamente las mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita han sido las más castigadas por esta vigilancia, siendo innumerables los estudios que hablan de lesbianismo, desinterés por la maternidad o la preferencia por juego de niños. Es cierto que se estudia el género cerebral desde una perspectiva bastante psicobiológica. Se hacen estudios psicométricos del género para buscar diferencias. Al final lo que genera son desigualdades. Y a veces parece existir más preocupación por evaluar comportamientos de género o masculinización de mujeres, cuando lo que debiera hacer es acompañar y evaluar los riesgos de un contexto hostil con la diversidad, como el acoso de género, la homofobia o la transfobia que se pudiera padecer, y desarrollar planes y estrategias para combatirlo, siempre de forma colaborativa. Con todo lo expuesto, hasta el momento nos preguntamos cómo se va a poder realizar un verdadero consentimiento informado, con información completa, variada y de calidad, que vaya en contra y a favor de unos y otros tratamientos, si no se dispone de más información y orientación que la quirúrgica, que además viene de un equipo exclusivamente clínico, que comparte una visión y una cultura profesional. Al respecto sí que diré que existe evidencia psicosocial que asegura que, como conocemos y hablamos de un fenómeno, afecta a las personas de manera material y les cambia la vida. La historia única de la biomedicina solo permite un tipo de información que no será contrastada muchas veces por padres y madres asustadas, que lo que necesitan es confianza y soluciones. De hecho, siempre han sido las familias las verdaderas personas afectadas. El cómo se conoce y el cómo se habla sobre la intersexualidad de su hija, hijo, hije, por ese profesional médico de referencia, tiene efectos materiales en las criaturas. No podemos olvidar que la situación actual también deja abandonadas a aquellas familias que deciden opciones no quirúrgicas en contra de las indicaciones médicas. Se quedan con sufrimiento, incertidumbre y abandono. Las opciones no quirúrgicas requieren una minuciosa intervención. El no intervenir es intervenir mucho y precisan de acompañamiento, apoyo y seguimiento médico en el caso de decidir, por ejemplo, no extirpar unas gónadas. De nuevo, en este caso, el resto de acompañamientos exige la colaboración interdisciplinar desde dentro y desde fuera de los hospitales con colectivos y asociaciones de personas intersex. Creo que no debemos eludir el conflicto potencial de estas cuestiones planteadas aquí en el ámbito de la gestión médica de la intersexualidad. Y si queremos generar un marco legislativo sólido que atienda a la I de esta I tan desconocida. Actualmente vemos cómo aumenta la distancia entre grupos de apoyo y colectivos intersex, entre profesionales médicos y psicosociales, entre equipos frente a activistas, incluso entre los propios profesionales sanitarios, ya que no olvidemos que la genitoplastia infantil sigue siendo un punto de desacuerdo entre expertas profesionales y expertas por experiencia vivida. Aunque la estigmatización anticipada no es irreal, tampoco hay evidencia que la cirugía pueda evitarla, sobre todo si trabajamos desde un marco biogenético que poco o nada ha incorporado cuestiones psicosociales como esa comunicación en términos positivos, la comprensión diversa y flexible del desarrollo sexual, la vivencia de la diferencia o cómo salir del aislamiento transformando la vergüenza en orgullo. Que, por cierto, nada o poco dicen esas publicaciones médicas de que esos procesos médicos en sí muchas veces son estigmatizantes. La reparación pasa por hablar sin vergüenza y sin titubear. La reparación pasa, como diría el activista argentino Mauro Cabral, por el deseo. Muchas gracias.